Antes de empezar con la segunda parte de esta lección que iniciamos el día de ayer, acerca del Espíritu Santo, ¿quién es Él? Recordemos unas pocas cosas de las que mencionamos en nuestra lección anterior. Citando el libro del señor Z.T. Swinty, que dice, la Biblia hace frecuente referencia al Espíritu Santo, sugerente a su naturaleza, personalidad y obras. Puesto que ella es nuestro libro de origen, esto hace de este estudio sola y claramente un asunto de revelación divina. El verdadero conocimiento del Espíritu Santo no puede ser obtenido de las deducciones de la lógica, de las conclusiones de la filosofía, ni de las investigaciones de la ciencia. Entonces, teniendo como referencia este comentario que es excelente, nuestra única fuente de información con respecto al Espíritu Santo es la revelación divina, la palabra de Dios. Lo que no esté revelado en ella, como lo dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Vamos a quedarnos entonces con lo que Dios nos ha revelado con respecto al Espíritu Santo. Lo secreto queda en la mente de Dios. Así no vamos a especular, ni a suponer, ni a sacar conjeturas, sino miremos lo que la revelación nos habla a nosotros con respecto al Espíritu Santo. Vimos ayer este diagrama. Hablamos de la deidad. El término deidad significa la condición de ser Dios. Vimos cómo el Padre tiene los atributos de deidad, el Espíritu Santo y también el Hijo. Los tres forman la deidad que mencionan las Escrituras. No son la misma persona, son una unidad en la divinidad, en la deidad. Y también estuvimos viendo en la lección de ayer los atributos del Espíritu Santo que lo convierten en una persona. El Espíritu Santo habla, da testimonio, enseña, guía o dirige, prohíbe, tiene mente, sabe, escudriña, ama, reprende, intercede, invita, se contrista, y la lista, hermanos, podríamos ampliarla mucho más, pero estos 13 atributos adscritos al Espíritu Santo en la revelación de Dios nos enseñan a nosotros que Él es una persona. Ahora, entrando ya a la segunda parte de esta lección del Espíritu Santo, ¿quién es Él? Nos habla de, vamos a mirar lo que nos habla la revelación acerca de su posesión de la divinidad. En las Escrituras, el Espíritu Santo es revelado como uno a quien son adscritos los atributos divinos y por quien son ejercitados los oficios divinos. Vamos a ver varios aspectos en esto de lo que tiene que ver con la divinidad. Se le atribuyen los aspectos divinos, los oficios divinos. Por ejemplo, nos dice la Escritura que Él es eterno. Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno posee el atributo divino de la eternidad, el Espíritu Santo. Es omnipresente, o sea, pues está en todas partes. El Salmo 139 nos dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. También nos dice no solamente que Él es omnisciente,
omnipresente, sino que también nos dice que Él es omnisciente. Todo lo sabe. El apóstol Pablo, hablando con respecto al Espíritu Santo, escribió: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Mire lo que nos está mostrando aquí esto, hermanos. El Espíritu Santo es eterno, el Espíritu Santo es omnipresente, el Espíritu Santo es omnisciente. Él conoce todas las cosas de Dios. También, Él es el Creador Todopoderoso. El profeta Isaías nos dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesan los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? O como lo dice también en Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Los atributos divinos son adscritos al Espíritu Santo. Es eterno, es omnipresente, es omnisciente, es el Creador Todopoderoso. También el Nuevo Testamento, o más bien la revelación de Dios, las Escrituras, nos hablan de Él como uno que es adorado en igualdad con el Padre y con el Hijo. El Salmo 95, quiero que le presten bastante atención, hermanos, y lo vamos a ver conectado con otros contextos en donde podemos ver de quién está hablando. Dice el salmista: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Empieza diciendo: adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, ¿la voz de quién? La voz de Dios, la voz de Jehová nuestro Hacedor. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. ¿Quién dijo eso? ¿De quién se está hablando aquí? Se está hablando de Dios. ¿Y qué hicieron ellos en el desierto? ¿Qué hizo el pueblo de Dios con respecto a Jehová el Creador, al Dios de ellos? Dice que endurecieron su corazón, donde lo tentaron, lo probaron, habiendo visto las proezas que él había llevado a cabo para sacarlos de la esclavitud en Egipto. Toda esta sección que ustedes ven que acaba de resaltarse en este color, miremos cómo Isaías en el capítulo 63 habla de esto que estamos leyendo en el Salmo 95. Recuerden, el Salmo 95 está hablando acerca de Jehová nuestro Hacedor, el Dios verdadero, y lo que hicieron con ellos. El profeta Isaías dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar, mire lo que dice, su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Cuando uno lee el contexto de Isaías 63, lee de esto que nos dice el salmista. Pero Isaías nos dice
que la rebelión de la cual habla el Salmo 95 fue contra el Espíritu Santo. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Vamos a leer el contexto de Isaías 63. Dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó. Como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Isaías aplica lo que acabamos de leer en el Salmos 95 a ese Dios al cual hay que adorar, ante el cual nos debemos postrar y arrodillarnos, que es Jehová nuestro Dios. Isaías lo aplica al Espíritu Santo. Vemos entonces que nos habla de que el Espíritu Santo es adorado y es adorado en igualdad con el Padre y con el Hijo. En Hechos 7, Esteban, el primer mártir cristiano, antes de que lo mataran, le dijo a la audiencia, al Sanedrín, donde él estaba presente, verso 51, Hechos 7, 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A quién dice Esteban aquí en el verso 51? ¿Que resistieron? Al Espíritu Santo. Volvamos al Salmo 95. Si oyereis hoy su voz. ¿La voz de quién? La voz de Dios, la voz de Jehová. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. ¿A quién probaron? ¿A quién tentaron? ¿Contra quién endurecieron sus corazones? Dice Esteban en Hechos 7:51, que fue contra el Espíritu Santo. El Salmo 99 nos dice que fue contra Jehová, contra Dios. Pero resulta que, como hemos venido nosotros estudiando, el Espíritu Santo es deidad. El Espíritu Santo es Dios. Por eso este Jehová del Salmo 95 es el Espíritu Santo. Veamos el contexto. Hechos 7, empezando en el verso 38, dice, este es aquel Moisés que estuvo en el desierto, que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Vemos entonces
que en el contexto Esteban está hablando de esa rebelión que el pueblo de Dios llevó contra él cuando endurecieron sus corazones, y que nos dice allá que fue contra Jehová el hacedor, el creador, el Dios de ellos, y que aquí Esteban nos dice que ese Jehová, ese hacedor, ¿era quién? El Espíritu Santo. Ahora, la deidad del Espíritu Santo. Recuerden que deidad significa la condición de ser Dios. Y nosotros observamos en la revelación de la Escritura esa deidad del Espíritu Santo en sus obras. Él ayudó en la creación. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando uno continúa la lectura en Génesis 1, después de este verso, vemos cómo Dios va dando la orden de que en cada día se haga algo, su creación. ¿Quién estuvo presente allá? El Espíritu de Dios. El Espíritu trajo diseño, trajo belleza, trajo orden fuera del caos, porque nos dice ahí que la tierra estaba desordenada y vacía y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu Santo se encargó de organizar, de dar orden, de traer diseño, de generar la belleza. Él renovó la faz de la tierra y adornó los cielos. Leemos en Job 26:13, su espíritu adornó los cielos. Y en el 33:4 de Job dice, el espíritu de Dios me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida. El Espíritu Santo participó en la creación. Un paréntesis. El primer verso de la Biblia empieza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios, el término Dios aquí es plural, no es singular. Nosotros lo leemos como singular en español, pero en el idioma original, en el hebreo, es plural. Viene de este término hebreo, Elohim o Elohim, que nos dice el diccionario de palabras hebreas y arameas, plural. Dioses en el sentido ordinario, pero específicamente que se usa del Dios supremo. Dios, plural. O el comentario del señor Matthew Henry sobre este verso 1, en donde aparece la palabra Dios, dice, el término hebreo es Elohim, que indica, insinúa la pluralidad de personas en la deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Obviamente ahí no dice, en el principio creó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice Dios, pero es plural, dioses. Este nombre plural de Dios en hebreo, que habla de él como de muchos en uno, muchos en una unidad, muchos en una deidad, confirma nuestra fe en la doctrina de la Trinidad, que aunque se insinúa oscuramente en el Antiguo Testamento, está revelada, está claramente revelada en el Nuevo. Y es así. Es ya cuando uno llega al Nuevo Testamento que la revelación le muestra a uno, le enseña a uno quiénes son los que conforman a Dios, a la divinidad. El mismo capítulo 1 del Génesis se encarga de mostrarnos que Dios es una pluralidad de personas. No nos dice cuántos, nos dice que son varios. No nos dice quiénes son, pero sí nos dice que Dios está conformado por varios, plural. Es más, lo vemos nosotros ahí en el verso 26 del mismo capítulo 1, donde dice, entonces dijo Dios. ¿Quién habló? ¿Quién dijo?
Dios. Y aquí la palabra Dios en el verso 26 es la misma palabra utilizada en el versículo 1, que es la palabra Elohim, plural. Y lo mejor de todo es que si continuamos la lectura del verso 26, nos confirma que Dios es una pluralidad de personas. Entonces dijo Dios, hagamos. No dijo, voy a hacer, que sería singular. Dijo Dios, hagamos, plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vemos aquí estos adjetivos plurales. Hagamos, nuestra. Si Dios fuera una sola persona, entonces el versículo diría, entonces dijo Dios, voy a hacer al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza. Pero así no lo dice el texto. El texto habla en plural, mostrándonos que la deidad, la divinidad, está conformado por varias personas. Otro versículo que nos muestra esa realidad lo encontramos en el capítulo 3 del Génesis. Dice en el verso 22, y dijo Jehová Dios. Nuevamente, Dios. La palabra aquí utilizada para traducir Dios en el verso 22 es la misma palabra utilizada para traducir Dios en Génesis 1:1. Elohim, plural, dioses. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Si fuera singular, el texto rezaría, dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como yo. Pero no está expresado de esa manera. Habla en plural, porque Dios es plural. La Biblia nos muestra entonces, hermanos, que la deidad está compuesta de varios. Por eso es que decimos que el Espíritu Santo es Dios. Él ayudó en la creación. Fue el agente en la encarnación de Cristo. La Biblia nos enseña que ese bebé que se empezó a gestar en el vientre de María, el instrumento que se encargó de ello en la encarnación de Cristo fue el Espíritu Santo. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel, le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El agente en la encarnación de Cristo fue no el Padre, no el Verbo, no un ángel, el Espíritu Santo. Y nuevamente en Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes de que vivieran como marido y mujer, antes de que tuvieran relaciones sexuales, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Vemos entonces, entre las obras del Espíritu Santo, participó en la creación. Otra obra del Espíritu Santo fue el encargado de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Otra obra del Espíritu Santo que nos muestra su deidad es que Él inspiró las Escrituras. Pablo dice en 1 Corintios 2, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras, reveló las Escrituras, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo, una de sus obras como deidad, fue el de revelar las Escrituras, el de inspirar las Escrituras. Este tema de la inspiración del Espíritu Santo forma parte de las lecciones, de una de las lecciones que vamos a tener más adelante. Porque quiero que estudiemos de una manera más amplia a fin de que entendamos toda esa parte en particular de esa obra, de su revelación y de su inspiración de las Escrituras. Otra obra que nos menciona el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, con respecto a la deidad del Espíritu Santo, es que Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Señor Jesús dijo en Juan 16 que eso era algo que iba a hacer el Consolador, el Espíritu Santo, cuando viniera. Dice, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, recordemos que Él le había dicho a los apóstoles, yo me voy, pero yo no los voy a dejar huérfanos. Les voy a mandar a otro como yo. Les voy a mandar al Consolador, al Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Una de las lecciones que vamos a estudiar es lo que estamos leyendo aquí. Su obra en cuanto a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. He preparado una lección solo para hablar de este aspecto particular, de esta obra en particular del Espíritu Santo. Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Continuando, como lo dice ahí, la deidad del Espíritu Santo es vista en sus obras. Una de las obras del Espíritu Santo es el morar en el cristiano. El Espíritu Santo mora en el Hijo de Dios. Pablo escribe en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hay una lección que va a ser exclusiva sobre esto, sobre la morada del Espíritu Santo en el cristiano, en cada uno de nosotros. Y también algo que leemos nosotros con respecto a la obra del Espíritu Santo, que su deidad se manifiesta en ella, es la que tiene que ver como el agente en la resurrección de Cristo. Fue el instrumento que llevó a cabo la resurrección de Cristo. En 1 Pedro 3:18 dice, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez y para siempre. Cristo no era culpable y aún así murió por los que sí lo eran, para poder llevarlos a ustedes ante Dios. Lo mataron, pero volvió a la vida por medio del Espíritu. ¿Quién fue el que resucitó a Jesús de entre los muertos? Nos dice este versículo, que fue el Espíritu Santo. Hay más cosas que leemos nosotros en el libro de Dios con respecto al obrar del Espíritu Santo. Pero vamos a llegar hasta aquí y como les dije, hermanos,
cada uno o una buena parte de lo que he mencionado ahorita en esta lección, lo voy a estar presentando ya de manera individual en las lecciones que vienen. Este tema lo vamos a estar estudiando, si Dios lo permite, los días martes, jueves y viernes. Los invito para ello. Aquellos que de pronto por una u otra razón no puedan estar presentes en la exposición del tema, recuerden que queda grabado en video y usted puede entonces luego remitirse a ellos. Usted puede encontrar el material en mi página en la internet, en el ancladelevangelio.org o en mi canal en YouTube, buscando el Ancla del Evangelio.